Sean todos bienvenidos increíblemente a la última sesión académica mensual de la Asociación Guategastro. Rápido pasaron los días y para darle continuidad a nuestra agenda, elegimos este tema debido a que el colangiocarcinoma usualmente en fases diagnósticas las encontramos en fases tardías y la evolución de la medicina, pues ya contamos con nuevas herramientas terapéuticas que es importante del conocimiento de todos ustedes. Agradezco la presencia de ustedes y también la conectividad a través de la vía virtual Zoom. Contamos con la presencia de un colega, un amigo de la asociación, quien nos ha aportado también inclusive conocimientos a través del posgrado de gastroenterología en ambas instituciones, tanto el Roosevelt como el San Juan de Dios, el Roosevelt y X. Y San Juan de Dios, porque también. Trataré de resumir en pocas palabras el extenso currículum del doctor Andrés Ruff, médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario, especialista en gastroenterología, título otorgado por Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, fellowship en hepatología y trasplante hepático de la Unidad de Hígado, Cirugía Hepatobiliar y Trasplante Hepático del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular Fundación Favaloro, entrenamiento en trasplante intestinal y multivisceral en Mount Sinai, en Nueva York, Estados Unidos, médico especialista en hepatología clínica, otorgado por el Consejo de Evaluación y Certificación en Patología de la Asociación Argentina para el Estudio de Enfermedades del Hígado. Actualmente es el director de la Unidad de Hígado del Hospital Privado Rosario, es subjefe del equipo de trasplante hepático del Hospital Privado de Rosario y es médico investigador docente de la Fundación para la Docencia e Investigación de las Enfermedades de Hígado. Cuenta con múltiples publicaciones, tanto como revistas indexadas como no indexadas y capítulos del libro relacionado con la gastroenterología. Doctor Ruff, el podio es suyo. Gracias, Julio. La parte más interesante es la del amigo. Aparte, soy socio de la sociedad. No me llegan todavía las cuentas de la mensualidad que hay que pagar. Hago una reclamación, pero no sé si como socio tengo que hacerlo, ¿no? Me entregué, claro, al tesorero. Bueno, gracias por la invitación. Realmente es un gusto estar entre amigos. Con una enfermedad huérfana, hace algunos años probablemente pocas sociedades se hubieran enfocado en el diagnóstico y el tratamiento del colangiocarcinoma y hoy las esperanzas son mayores, pero como yo quiero probarlo para ver si venir acá tiene realmente sus frutos, voy a invitarlos a votar con sus celulares. Los que están conectados también pueden hacerlo. Dame a mí. Ya. No tienen que bajar ninguna aplicación, sino que escanean el código QR y entran a responder las preguntas. Son dos. Solo es para saber cómo están en el auditorio. Quiero que me digan cuáles de los siguientes esquemas de terapia sistémica en primera línea del cáncer del tracto biliar ha demostrado mejorar la sobrevida frente al gemcitabine y cisplatino, lo que llamamos GemCis en forma simplificada, y tienen todas las opciones potencialmente correctas. Así que a votar.
cuál de los siguientes esquemas demostró mejor eficacia que el GEM-CIS clásico. Después les muestro los resultados, si quieren. Muy bien. Están bien repartidos. Muy bien. Hay 54 conectados y todos están votando. Siempre me divierte mucho esto porque es la forma de sorprenderse de lo útil que puede ser esta conferencia de hoy. La segunda pregunta está en relación con... Soy yo, ¿eh? Con mutaciones. Sé que parece una obscenidad preguntarle a ustedes como gastroenterólogos, pero esto se tiene que saber porque quien trata un colangiocarcinoma, esto es clave. ¿Cuál de las siguientes mutaciones o alteraciones moleculares que son partidarias de un tratamiento específico, ¿sí? Esa se llama terapia guiada en oncología o mutación drugable, para hacer un anglicismo, son las más prevalentes en el intrahepático y en el extrahepático respectivamente. Y tienen todas las potenciales complicaciones de mutaciones drugables, y yo quiero que me digan cuáles son las más prevalentes en uno y en otro tumor. Así que a votar. Recién ahora le pude dar permiso para votar. Una vez que votan tienen que validar, si no, yo no puedo ver la respuesta. Es decir, que lo que tiene el colangiocarcinoma de diferente con el hepatocarcinoma es que tiene mutaciones drugables, ¿sí? El hepatocarcinoma, hacer un examen molecular del tumor no tiene hoy en día beneficios porque uno encuentra mutaciones, pero no se pueden bloquear, es decir, uno no puede hacer terapia dirigida. Eso es una nueva era de la oncología, apasionante era, ¿sí? En donde van a ver que las respuestas, incluso en segunda línea, son espectaculares y eso cambió la historia natural de un tumor, como por ejemplo es el cáncer de pulmón hoy en día, ¿sí? Así que bien, lo bueno de esto es que la primera parte de la pregunta solo el 20% de ustedes lo sabían, en la segunda parte solo el 17%. Así que vamos con muy buen estímulo a seguir. Esta es mi hoja de ruta de hoy, súper ambiciosa, ¿sí? Y espero llegar antes de aburrirlos. Así que lo primero es la clasificación anatómica. Y esto está consensuado por el ICD, que es el organismo que normatiza la clasificación de las enfermedades. El 11 fue en el año 2022. Y cuando uno habla de colangiocarcinoma, esta es la nomenclatura que tiene que seguir. Como médicos, esto lo tenemos que aprender. Existe el colangiocarcinoma, ustedes saben que es un tumor que crece del epitelio biliar, pero según dónde nace, es anatómicamente nombrado diferente, pero eso tiene características propias con respecto a los criterios de resección y también el tipo de mutaciones que tiene y la respuesta a los fármacos. Así que es clave tener esta nomenclatura. Se llama colangiocarcinoma intrahepático, al que nacen los conductos biliares más allá del segundo orden. El segundo orden se llama sectores o segmentos en el hígado. Todo lo que nace proximalmente a eso se llama colangio intrahepático. Se llama periliar aquel que nace entre el sitio que marqué del intrahepático, segundo orden, y la inserción del cístico. Eso es el hepático común, rama derecha e izquierda. Eso se llama periliar y era el tumor de Claskin que conocimos todos antaño. El distal crece en el epitelio biliar distalmente a la inserción del cístico hasta la ámpula. Al periliar y distal los podemos simplificar cuando hablamos, pero el ICD no lo determinó como extrahepático. Así que cada vez que yo digo intrahepático, ustedes saben a qué me refiero,
Extrahepático es el periliar y el distal juntos, pero eso no está así establecido por nomenclatura. El otro sitio que puede crecer un cáncer del tracto biliar es la vesícula biliar, y eso es independiente en la clasificación. Y cuando uno tiene un cáncer del tracto biliar, el cáncer puede formar masa, como hace en este colangio intrahepático, o bien puede ser infiltrante o con crecimiento intraductal, que es el particular crecimiento que tienen los colangios extrahepáticos. Así que esto que parece una obscenidad anatómica es clave para entendernos. Y hoy cuando uno hace un estudio controlado de fase 3, tiene que tener esta nomenclatura. ¿Qué hay de la epidemiología? Cosas muy diferentes al hepatocarcinoma. Ustedes saben que los dos tumores primarios por excelencia del hígado es el hepatocarcinoma y el colangio. Uno representa el 90% u 85% y el otro 10 al 15%. Pero son muy diferentes. ¿Por qué? Porque si bien son los dos tumores primarios, no solo son diferentes en la frecuencia, sino también en quién aparece. El hepatocarcinoma casi exclusivamente tiene factores de riesgo, que es la cirrosis y la infección crónica B, y el colangio, los factores de riesgo los tenemos muchos de nosotros los que estamos acá. ¿Sí? O tenés diabetes, o sobrepeso, o disfunción metabólica. Por lo tanto, no es un tumor cuyo screening sea clave, porque la población de riesgo uno no la puede identificar tan bien como el hepatocarcinoma. ¿Qué ocurre en Latinoamérica con respecto a la incidencia global? Es de las más bajas en el mundo. Por supuesto, las más altas, 85 casos cada 100.000 habitantes, están en Tailandia, ¿sí? Costa Rica o Puerto Rico, que les traigo ahí, son 100 veces menor. Pero, ¿qué pasó con el sitio anatómico? Y esto es algo que cambió. Si yo decía esto en mi examen de especialista, me echaban. Tenía que volver 3 meses después de haber estudiado. Que es que siempre dijimos que el extrahepático, principalmente el iliar o el Claskin, era más frecuente que el colangio intrahepático. Eso era así en la década del 70 y 80, pero no ahora. El tumor por excelencia más frecuente hoy de colangiocarcinoma es el intrahepático, más de la mitad, ¿sí? Y el periliar y el distal conservaron su incidencia históricamente, en cambio el intrahepático lo aumentó. Y esto se expresa acá como porcentaje anual de cambio, que en estos 40 años fue de 2.3% por año el aumento en la incidencia del intrahepático. En cambio, en los últimos 10 años se duplicó. Y eso porque hay muchas teorías, pero la epidemia de diabetes, el sobrepeso probablemente jueguen un papel. Y esto es responsable de que la principal mortalidad por colangiocarcinoma lo esté dado el intrahepático y no el extrahepático. Y como ustedes pueden ver, y esto es lo último que les muestro de epidemiología, este es un registro europeo de 10 años de reclutar colangiocarcinomas en Europa en 26 centros de 11 países. Intrahepático casi el 60%. Le sigue el periliar y el distal. Y los factores de riesgo para el intrahepático, tanto para el intrahepático como para el extrahepático, es la colangitis esclerosante primaria, pero es una enfermedad muy poco prevalente en nuestro medio. Así que si bien es un factor de riesgo, no está presente en la mayoría de los pacientes que vamos a ver con colangiocarcinoma. Miren que está presente: diabetes, obesidad y los trematodos. Acá, no sé, Guatemala, pero Argentina tiene muy pocos trematodos biliares, ¿sí? Estos parásitos que se albergan en la vía biliar y aumentan el riesgo de cáncer. Sí, y esto es algo que ustedes tienen que saber importante para lo que es el screening, en el colangiocarcinoma intrahepático, la cirrosis y la infección crónica por los virus aumentan marcadamente su incidencia. Fíjense el odds ratio de tener cirrosis y colangio intrahepático. Y miren de tener infección crónica por el virus B o C. Es decir, sin importar que tengas cirrosis, tenés infección crónica por virus B, 5 veces más chance de tener colangiocarcinoma intrahepático, ¿sí? Esto es algo que el hepatólogo a veces no conoce muy bien, que es que las infecciones crónicas virales aumentan el riesgo de colangio intrahepático.
y lo aumentan mucho, y tener cirrosis también. Y esta es la causa por qué los centros de trasplante, que no biopsiamos antes de trasplantar, un nodulito chiquito que parece hepatocarcinoma por tener un LIRAT5, cuando lo analizamos en el trasplante era un colangio. ¿Sí? Así que screening en hepatocarcinoma está muy claro. Screening en colangiocarcinoma no hay nada claro. Y yo les traigo un resumen de qué hacer. Siempre que hay una colangitis esclerosante primaria hay que hacer screening de colangiocarcinoma. ¿Con qué? Con lo que se pueda. Por supuesto, es ideal hacer una resonancia, colangioresonancia anual, pero no siempre se tiene acceso. Ultrasonido es importante. El screening en colangitis esclerosante primaria es para colangiocarcinoma intrahepático y periliar, pero también es para el cáncer de la vesícula biliar, porque la CEP afecta a la vesícula biliar y el cáncer de vesícula es terriblemente más frecuente en CEP que en otra población. Lo otro es si hay cirrosis o infección crónica viral, uno hace screening de hepatocarcinoma y por lo tanto está haciendo screening de colangio también, porque estás haciendo ultrasonido y el intrahepático, que es el más prevalente en cirrosis e infección viral, uno está cubriendo porque es un tumor formador de masa. Así que esto le llamo yo, personalmente, screening asociado, porque uno hace screening de hepatocarcinoma y también de colangiocarcinoma. Por supuesto que screening en colangio es imágenes, y si bien está muy discutido, el 6 y 9 no sirve para screening porque cuando está elevado, la enfermedad está avanzada localmente o metastásica. Así que no tiene valor en el screening para la mayoría de los expertos, tampoco en el diagnóstico, y sirve mucho para el pronóstico. La población general, que es el diabético, sobrepeso, uno no hace screening de este tumor. ¿Qué hay del diagnóstico? Algunas premisas en el diagnóstico. La primera premisa es que cualquier terapia en colangiocarcinoma diferente a la cirugía necesita histología. Es decir, es una norma por consenso que uno diagnostique colangiocarcinoma sin nunca una biopsia y solo por imágenes cuando es típica, LIRAT5, y uno puede tener permiso para hacer cualquier tipo de terapia, que va desde locorregionales, cirugía, trasplante y terapia sistémica sin nunca tener histología. Y yo les conté que el hepatocarcinoma no tiene mutación drugable, incluso no sirve para determinar mutaciones clínicamente, no tiene valor. Pero el colangio uno no está autorizado a hacer ningún tratamiento, excepto la cirugía, sin histología. Así que la sospecha es por imágenes, el diagnóstico es histológico, la inmunohistoquímica es muy importante y es un tumor muy desmoplásico. Fíjense, nidos de colangiocitos tumorales que tiñen para epitelio biliar, como el CK7, pero en un estroma que puede ser bastante fibroso o menos fibroso, pero tienen un estroma fibroso. Eso hace que el manejo del contraste sea muy característico, y ahora se los voy a explicar. Y eso hace también de que la biopsia tenga utilidad, y yo les mostré a ustedes algunas mutaciones drugables, porque estos tumores hasta la mitad de ellos pueden tener alguna mutación pasible de realizar un bloqueo específico con resultados muy buenos. Un cirujano puede ver un tumor y decidir operarlo sin histología, y eso se hace habitualmente. Y esto es una serie muy grande, en la cual durante 30 años este Instituto de los Países Bajos juntó más de 300 colangiocarcinomas periliares. Es decir, el paciente tenía esta histología, esta morfología su colangiocarcinoma. Era ductal infiltrante, periliar, y estos pacientes no se hacía histología. Determinar la histología es muy difícil, son muy desmoplásicos, está metido en el Carrefour, hay que llegar ahí con un coledocoscopio o con una ecuandoscopía, es bien complejo. Y cuando analizaron la pieza de resección, vieron que el 85% sí tenían confirmación histológica de colangio, pero el 15% no. Y lo interesante de esto es que en los últimos 30 años pasó
y fueron mejorando los métodos por imágenes, pero siguió pasando en el mismo porcentaje. Es decir, hay tumores periliares que son indistinguibles a un colangiocarcinoma que, analizados en la pieza después de una cirugía, termina siendo una enfermedad por IgG4 o una enfermedad inflamatoria esclerosante no tumoral. Y esto pasa en alrededor del 15% en el mejor de los lugares, ¿eh? Pero hay que tenerlo en cuenta. Un cirujano puede decir, mira, Andrés, está obstruyendo la vía biliar, eso hay que sacarlo de alguna manera, es verdad, hay que sacarlo, pero uno no tiene la certeza de neoplasia maligna solo por imágenes. Lo otro que le contaba era el CA19-9. En este registro europeo que les conté, CA19-9 mayor al valor límite de 37 lo tenían casi el 60% de los pacientes. Fíjense ustedes que la sobrevida mediana de tener un CA19-9 normal es 3 veces mayor que de tener un CA19 alto. Y esto se relacionó principalmente en el periliar y en el distal con tener CA19-9 alto implica una enfermedad localmente avanzada o metastásica. Localmente avanzada o metastásica. Por lo tanto, hoy en día, CA19-9 es más pronóstico que servir para screening o para diagnóstico. Y cuando un cirujano ve un CA19-9 de 1000 y una imagen que parece quirúrgica, probablemente sea una señal de que tenga que estadificar mejor a su paciente y pedir un PET, que sirve para estadificación y no para diagnóstico, debido a que las dudas de que sea una enfermedad localmente avanzada o metastásica son altas. ¿Cuál es el algoritmo diagnóstico? Y acá lo bajo al llano. Si yo tengo una masa en el hígado, puedo pensar de que hay un colangio intrahepático o un cáncer de la vesícula biliar. Si bien sabemos que el cáncer de la vesícula biliar, la mayoría de ellos se diagnostica incidentalmente por una colecistectomía hecha por litos biliares inocentes. El análisis de la pieza muestra un cáncer relativamente poco invasivo y ese es el setting diagnóstico del cáncer de la vesícula biliar más frecuente. Cuando hay masa hepática ya está avanzado. Esto es un típico colangio intrahepático, formador de masa, que tiene las características de ser bastante hipoecogénico, heterogéneo, de captar Doppler en su seno, y que cuando lo vemos en resonancia es hipointenso en T1, leve a marcadamente hiperintenso en T2, y tiene algunas características bastante notorias. La primera es que tiene nódulos satélites, muy frecuentemente. Lo otro, lo pueden ver acá, acá, acá y acá, es dilatación biliar periférica. Y lo último es que, como tiene esta reacción desmoplásica, produce retracción capsular. Así que cuando yo veo un gran tumor hepático que tiene esas tres características, lobulado, nódulos satélites y dilatación biliar periférica, más aún si no se carga tanto de contraste precozmente y lo hace tardíamente. Esto es así porque el contraste extracelular le cuesta llegar al tejido fibroso, pero una vez que llegó le cuesta irse. Por lo tanto, llega tarde y se queda retenido. Esa característica es clave del colangiocarcinoma intrahepático. Por supuesto que si es un paciente con cirrosis, el LIRAD que mejor se adapta al colangiocarcinoma es el LIRAD-M, que es captación arterial periférica o en anillo, lavado en anillo, retención de contraste tardíamente. Ese LIRAD parece maligno, pero no es típico del hepatocarcinoma, debido a que el hepatocarcinoma capta contraste, pero nunca es en anillo, lava y nunca es en anillo, y no retiene contraste tardíamente en el seno. Así que esto se llama M en LIRAD, porque estoy viendo a un cirrótico que tiene factores de riesgo para hepatocarcinoma y por lo tanto termina biopsiándose. El cáncer de la vesícula biliar es fácil en esta etapa. Un tumor en el fondo de la vesícula biliar,
algo levemente hiperintenso en T2, los líquidos se ven bien blanco en T2, fíjense que está en el fondo de la vesícula, hipointenso en T1 sin contraste, se carga de contraste, esto en fase arterial tardía, pero en la portal mucho más y en la tardía mucho más. En esta etapa es más complejo, en lo cual la luz de la vesícula biliar se reduce a algo muy chiquito, el resto es todo tumor, y vuela el segmento 4 del hígado, es decir, el tumor avanza hacia la fosa vesicular hepática. Así que en estos casos son tumores que están en el hígado, pero que se relacionan con la vesícula biliar, están en el segmento 4 y como ustedes pueden ver, presionan y borran la luz. Así que todo esto es tumor en la pared. Son tumores localmente avanzados en esta etapa. Así que, algoritmo del cáncer del tracto biliar, si formás masa, pienso en algunos de estos dos. Si dilato la vía biliar, pienso en perihiliar o distal. Y para esto la colangioresonancia es muy útil para tomar muestras, una colangiografía retrógrada endoscópica, un ultrasonido endoscópico o las técnicas modernas de colangioscopía, que yo sé que en Guatemala tienen, incluso hay colangioscopios con canales que podemos tomar biopsias. Así que esta patología, la perihiliar, se ve muy bien en el ultrasonido porque dilata la vía biliar. Los pacientes están con colestasis, ictéricos o no, pero tienen colestasis, aumento de fosfatasa alcalina y gamma GT, dilatación de la vía biliar, y si el ultrasonografista tiene mano, van a ver tumor dentro de la vía biliar. Yo dije que en el perihiliar y en el distal, la forma de crecimiento no es gran masa, sino ductal infiltrante o intraductal. Y acá pueden ver en el distal también. Así que esto se relaciona con una colangiografía que no se puede ver bien el Carrefour en el perihiliar, hipointenso en T1, levemente hiperintenso en T2, esto es muy hiperintenso, esto es levemente hiperintenso, y que se carga tardíamente de contraste, lo mismo, pero no son grandes tumores y hay que echarle un buen ojo para ver esta aureolita cortita en la cual tomar tejido es muy difícil. ¿Qué pasa en el distal? Dilatación de la vía biliar, la obstrucción está distalmente a la inserción del cístico que está acá y esto se relaciona con tumor que capta contraste tardíamente. Así que la ultrasonografía endoscópica sé que hay en Guatemala y tienen muy buenos operadores, sirve mucho, podemos ver ganglios linfáticos, podemos inyectar contraste y hacer un estudio dinámico. ¿Hay contraste ultrasonográfico en Guatemala? En Argentina no tenemos, porque cuando fue el momento de aprobarse por nuestros organismos oficiales era muy caro y la industria no lo llevó. ¿Sí? Como hay varios en el mercado europeo, acá no, ¿no? Bueno, cuando lo inyectás podés hacer una ultrasonografía dinámica. Sirve mucho para la invasión vascular y para el compromiso ganglionar. ¿Qué hay de la estadificación? La estadificación es clave para todo tumor, porque de la estadificación se desprende la conducta terapéutica. En el cáncer de vesícula biliar, en el intrahepático y en el perihiliar, lo que hay que hacer es una tomografía de tórax y se cree que la resonancia es mejor que la tomografía, ¿sí? La tomografía no tiene que ser y la resonancia solo de abdomen, sino que llegar a la pelvis, ¿sí? Por la posibilidad de carcinomatosis o siembra ganglionar distal, ¿sí? Y por supuesto el estudio siempre tiene que ser dinámico. Por supuesto que si es ductal infiltrante, la colangioresonancia ayuda mucho en el perihiliar, pero muy poco en el intrahepático, ¿sí? Que se comporta más como un hepatocarcinoma y el motivo de la resección depende del hígado remanente y no de las estructuras biliares ni vasculares. En el distal, la tomografía y resonancia abdominopelviana parecen tener la misma eficacia y como les conté, el PET no sirve para el diagnóstico, sí es muy útil en la recurrencia postoperatoria y cuando sospechamos metástasis ganglionares o a distancia, pero no en el diagnóstico primario. ¿Qué hay del TNM? Es que lo complejo en el cáncer del tracto biliar es que la estadificación por la AJCC es diferente para el de vesícula,
para el intrahepático, para periliar y para el distal. Pero yo soy clínico, así que en mi libro la estadificación del colangiocarcinoma se dicotomiza a: ¿sos resecable porque estás localmente limitado o el tumor es irresecable? Y para eso la clave es tener un equipo multidisciplinario y un cirujano HPV que le entre a todo, que sea alguien de todo terreno, en la cual si él me dice esto no sale, realmente no sale. Y hoy no salir no es el mismo de no salir de hace 20 años atrás. Ya les voy a contar el compromiso linfático, lo que significa, que antes se los eliminaba a estos pacientes y hoy se hace reemplazos vasculares, que en el pasado no se hacía, con resultados muy buenos, son series más chicas, pero hoy en día la resecabilidad pasó ciertos límites que antes no pasaba, pero con todos esos límites, el 30-40% de los colangios son resecables, mientras que el resto son irresecables, y para el pronóstico, fíjense lo diferente que es. Esto es una serie grande de periliares. Estos son individuos que se operaron y se resecaron con una sobrevida mediana de 32 meses, es decir, la mitad estaba vivo a los 32 meses. Pero si el paciente se opera y se cierra, no se reseca, la sobrevida mediana es 6 meses. Así que resecarte es todo. Está bien, vamos a ver qué dice la resección después. Márgenes macroscópicos o microscópicos, ganglio positivo o negativo. Pero esto es indiscutible. El que se puede resecar vive más que el que no se reseca, no importando qué se encuentre. Así que una única terapia potencialmente curativa es la cirugía. Los criterios de resección son bien diferentes para cada tumor y no es necesario, como les conté, la biopsia preoperatoria. Así que esto es clave. ¿Qué hay de el tipo de enfermedad? Los límites para el colangio intrahepático, la resecabilidad, se parece más al ejercicio que hacemos ante un hepatocarcinoma. Hígado cirrótico o hígado no cirrótico, si tiene cirrosis compensada, hipertensión portal clínicamente significativa o no, hígado remanente y el volumen. De eso depende todo, ¿sí? Por lo tanto, en el intrahepático se parece mucho al hepatocarcinoma. ¿Qué pasa con el intrahepático, perdón, con el periliar y el distal? Esto está más en relación con la capacidad para armar la pieza de resección, es decir, en el periliar y en el distal es todo factibilidad de reconstrucción. Porque si uno tiene un tumor periliar que invade la vía biliar de un lado, la arteria y la vena porta del otro lado, no es imposible armarlo a eso, ¿sí? Porque uno reseca el tumor y reseca la vía biliar izquierda, pero tiene comprometido el pedículo vascular derecho. ¿Cómo armás eso? Si resecas esto, no queda hígado, ¿sí? Sacaste vía biliar de un lado, vasos del otro. Bueno, eso que parece muy simple a los ojos clínicos es un poco más complejo a los ojos quirúrgicos y hoy se pueden hacer reemplazos vasculares. Sacar arteria, sacar vena porta. Hoy el cirujano que hace esto muchas veces hace trasplantes y está acostumbrado al reemplazo vascular y por lo tanto esa factibilidad es clave. Lo último, el compromiso extrahepático elimina la factibilidad quirúrgica en los dos tumores. Así que por un lado vesícula intrahepático es volumen remanente dependiente, por otro lado el periliar y el distal es factibilidad de reconstrucción. Compromiso extrahepático afecta a las dos. ¿Qué hay de los resultados de la cirugía? ¿Qué es peor? ¿Un límite positivo microscópico o tener ganglios positivos? Como ustedes pueden ver, mejor es no tener nada. Cuando uno no tiene nada, la sobrevida global es mejor que tener límites y tener ganglios positivos, ¿tá? Pero con límites o con ganglios parece ganar ganglios. Ganglios positivos con límites negativos tiene mejor sobrevida que lo inverso.
límites positivos con ganglios negativos. Así que si uno quiere elegir, elige nada, pero si tenés que elegir, antes se creía que alguien con adenopatía tumoral no era partidario a cirugía y esta sobrevida mediana es mucho menor, 30 meses con un ganglio positivo, que lo que tiene alguien que se cierra después de abrirse, que eran 6 meses. Así que hoy, alguien que tiene una adenopatía y es dudosa, en el pasado se decía, no, este no es candidato quirúrgico, hoy se lo opera, porque su sobrevida es mejor que cerrarlo o que nunca operarlo. ¿Sí? 30 meses, más de 30 meses de sobrevida mediana. Yo les mostré cerrarlo, eran 6 meses. Así que importantísimo esto de ganglio o márgenes microscópicos positivos. Por supuesto, siempre es bueno no tener márgenes. Si el margen es microscópico, es mucho mejor que explorarlo quirúrgicamente y cerrarlo. ¿Sí? Esto es lo que cambió en la cirugía oncológica hoy, que mejoraron tanto los resultados de morbimortalidad que hoy uno puede ir a operar a un paciente con dudas de su indemnidad ganglionar o sin márgenes positivos macroscópicos teniendo duda del margen microscópico, ¿sí? Porque la sobrevida es mejor. Acá tengo, gracias. Tomo coca. Suena mal eso, Sí. fuera de contexto, pero es 0. Bien. Así que hice una ayuda quirúrgica. ¿Sí? Cambió eso, cambió y mucho. ¿Qué pasa con los resultados quirúrgicos? Y que la morbilidad, como les conté, y la mortalidad, si bien la morbilidad es más del 50% postoperatoria, la mortalidad hoy en día moderna es menor al 10%. Y la sobrevida a 5 años en las mejores series están alrededor del 45%, en las peores, que son series más viejas, pueden ser del 15 o 20%. Pero hoy cerca del 45 a 50% está vivo a los 5 años. ¿Cuál es el grave problema que tiene el colangiocarcinoma? Si bien esta es una serie de periliar, los tienen todos. Terriblemente alta tasa de recurrencia. Y esto es 60-80% a 5 años. Por supuesto que la recurrencia es más frecuente si el CA19-9 preoperatorio era mayor a 200, si el margen quirúrgico es microscópicamente positivo, si hay ganglios positivos posoperatorios, si hay invasión microvascular en la pieza, o bien pobre diferenciación tumoral, o la forma tumoral es nodular esclerosante y no papilar. La forma papilar es mucho más benigna. ¿Qué hay de la adjuvancia? La historia de la adjuvancia es apasionante porque los 3 trials más prolijos, más grandes, fueron negativos en adjuvancia. ¿Sí? Algunos probaron gencitabina más oxali, otro capecitabina, otro gencitabina y capecitabina, pero el resultado es que los trials fueron negativos, excepto el BILCAP, que si fue negativo por intención de tratamiento, como pueden ver, la P no es significativa y esto eran las sobrevidas globales con y sin adjuvancia. Uno podría, en inglés se llama trend o tendencia, no se usa seriamente, pero bueno, se mira. Cuando se analizó per protocol, la P fue significativa. La diferencia de intention to treat es que intention to treat analiza cuando vos randomizaste y per protocol es el que realmente hizo adjuvancia y no el que lo nombraste como adjuvancia. Y también por intención de tratar fue positiva la recurrent free survival, es decir, la sobrevida libre de recurrencia. Por estos 2 hallazgos en este gran fase 3 es que hoy se considera que la adjuvancia con capecitabina, vía oral, cada 12 horas, 1.250 miligramos por metro cuadrado por 2 semanas, más una semana off, durante 8 ciclos, eso completa un semestre, es mandatorio post-resección en todo colangiocarcinoma, siempre. Seas R0, es decir,
libre de tumor microscópico la resección, R1 con tumor microscópico en la resección, sean ganglios positivos o negativos. Siempre capecitabina de adyuvancia. ¿En quiénes podría la radioterapia ayudar cuando hay resecciones R1 y el tumor fue de vesícula periliar o distal? Si hay un R1, haces adyuvancia con capecitabina y probablemente la radioterapia después de la adyuvancia puede ayudar, y esto es resultados de un subanálisis del trial japonés, creo que es oriental, en la cual la radioterapia ayudó en estos casos. Así que adyuvancia para un tumor que tiene 60-80% de recurrencia parece lógico, ¿no? ¿Qué hay de las terapias aplicables en estadios irresecables? ¿Sí? Venimos bien, ¿no? Voy 30 minutos. ¿Tenemos límites? No. Te quedan otros 75. Bien, vamos, bien. La gente está conectada. ¿Cuántos conectados hay? 43. Muy bien. ¿Saben que tienen que pagar? Oh, sí. Buenísimo con 43 invitados, porque los invitados no te escucharon y el salón aquí está lleno. Bien. ¿Qué terapias son aplicables en estadios irresecables? Es decir, tumor localmente avanzado o metastásico, a eso se llama estadio irresecable. El primero de ellos es trasplante hepático. ¿Escucharon bien? Normalmente cuando uno hablaba de contraindicaciones del trasplante en tumores, el colangio lo era, porque la etapa inicial del trasplante en colangiocarcinoma fue un fracaso total, un desastre. Se trasplantaron pacientes muy avanzados y eso hizo que las tasas de recurrencia fueran muy altas y era una contraindicación formal de trasplante, hasta que la Universidad de Pittsburgh, y después le siguió primero la Mayo Clinic, después Pittsburgh, hicieron una experiencia con tumores periliares chicos, menores a 3 centímetros, que estaban sí o sí originados arriba del cístico y que tenían irresecabilidad por compromiso vascular y biliar complejo como el que le conté, o bien aparecían en pacientes con cirrosis y pobre función hepática. Estos tienen que tener un protocolo muy exclusivo, que es tumor chico, ausencia de compromiso ganglionar, por supuesto, también ausencia de compromiso intrahepático, metastásico y peritoneal o a distancia. Y los pacientes se sometían a radioterapia, a quimioterapia pretrasplante, y antes de la cirugía del trasplante se los exploraba por laparoscopía para verificar que todo sea negativo, ¿sí? Lo complejo de esto para los que hacemos trasplante es que uno irradia el pedículo, porque el colangio periliar está en el pedículo y está irradiando el conducto que está arriba de la arteria, ¿sí? Y hasta arriba de la vena porta y arriba de la arteria. Por lo tanto, un desastre, y uno no puede utilizar esos vasos y tiene que hacerle injertos vasculares. Es decir, que el trasplante es muy complejo porque está congelado el pedículo, para entrarle el cirujano le cuesta mucho, y tiene que reemplazar la arteria hepática por un graft de la aorta, la vena porta por un graft venoso desde la confluencia espleno-mesaraica y tirar un hepático yeyuno. Así que es un trasplante complejín que no es para cualquiera, pero sí, fíjense ustedes, esto es sobrevida al año, a los 3 y a los 5 años, post-trasplante hepático en colangiocarcinoma, y esto es colangiocarcinoma sobrevida post-resección. La mejor comparación no es esta, porque acá hay resecados que tienen más de 3 centímetros y que no cumplen criterios de trasplante. Pero esto de la derecha son pacientes que cumplen criterios de trasplante y se resecan. Es decir, te parás en un programa de trasplante, tenés un colangio periliar de 2 centímetros con todas las características que les conté, y le decís al paciente, ¿usted quiere trasplante o cirugía? Si quiere trasplante, sobrevida a los 5 años de 64%. Si querés cirugía, es la mitad. ¿Sí? El trasplante es una cirugía, pero necesita mucho medicación y soporte, y los pacientes escuchar trasplante se sienten asustados. El segundo indicación de trasplante,
con mucha menos experiencia, pero que parece ser una realidad, es el intrahepático. Se llama Early Intrahepatic Cholangiocarcinoma. Y es la enseñanza que tuvo 2 episodios. Uno ya se lo conté. Nosotros trasplantamos a alguien que dice que tiene un hepatocarcinoma con imágenes y nunca hacemos histología. Y el patólogo corta el hígado en fetas cada medio centímetro y después nos dice, Andrés, trasplantaste un colangio. Pero suelen ser chicos, porque nosotros trasplantamos tumores chicos. Y algunos eran estos early y no recurrían ninguno y el paciente se curaba. La otra enseñanza es no encontrar nada en las imágenes y que el patólogo fetee el hígado y en la cirrosis encuentre un colangiocarcinoma intrahepático de 1,5 centímetros. Esos pacientes, la chance de recurrencia es muy baja, 18%, y la sobrevida es igual a la que tiene cualquier otra indicación de trasplante. Y eso se llama en trasplantología la equidad. Viene alguien, se sienta delante tuyo y tiene un colangio intrahepático de 2 centímetros. Y vos necesitas ofrecerle trasplante porque su sobrevida con trasplante es igual a la que tiene una persona con cirrosis por alcohol, más el D o un hepatocarcinoma. Y esa equidad tiene que llegar al trasplante. Él tiene el derecho a recibir una terapéutica si tiene una buena sobrevida post. Eso se llama utilidad en trasplante. Así que este es el segundo tumor, ¿sí? Hay una experiencia también del MD Anderson que muestra con tumores un poquito más grandes que el intrahepático puede andar, pero yo quiero que se graben el early cholangiocarcinoma, ¿sí? Y el periliar. Nunca se trasplanta un distal, nunca se trasplanta un cáncer de vesícula biliar, por definición. Son contraindicaciones formales de trasplante. ¿Qué hay de terapia sistémica para el colangiocarcinoma? Y esto avanzó mucho en los últimos 5 años. Lo primero fue, ¿cuál es la población que tiene indicación de terapia sistémica? Yo les dije, irresecable significa localmente avanzado o metastásico. Metástasis más frecuentes son intrahepáticas, peritoneales, ganglionares a distancias o locales. A diferencia del hepatocarcinoma, siempre hace terapia sistémica una recurrencia de colangio. Es decir, en el hepatocarcinoma, cuando recurre y la recurrencia es potencialmente quirúrgica, se opera de nuevo, se ablaciona de nuevo, se quimioemboliza. Esto no pasa así con la recurrencia en el colangio. No se vuelve a operar. Vos le preguntás a un cirujano, ¿cuántas veces reoperaste un colangio? Y prácticamente la recurrencia es inoperable. Así que todos esos pacientes, y esto es una diferencia muy importante, van a terapia sistémica. Tampoco la recurrencia es trasplantable, ¿sí? En definición de trasplante no entra la recurrencia. Todos tienen buen performance status, todos tienen que tener un adecuado drenaje biliar, si son periliares o distales, con menos de 3 o 4 de bilirrubina total y sin colangitis. La función hepática tiene que estar preservada de un chailá y un buen función hepática por otros parámetros, de los que quieran. Yo uso todo en la práctica, MEL, ALBI, SCORE, todo sirve. Y ausencia de comorbilidades que determinen una corta sobrevida. Yo les conté que existe una definición tácita, que es, excepto que vaya a cirugía, todo paciente con colangio necesita tener histología. Para 2 cosas, confirmar el diagnóstico, y todos tienen que hacerse en esta etapa, sería ideal por Next Generation NGS Sequencing, mutaciones de esas 9 mutaciones de las cuales son partidarias drugables de bloquearse en terapia sistémica de segunda línea. Así que fíjense ustedes en este registro europeo que les mostré. La sobrevida mediana de hacer algún tratamiento en esta etapa es casi 3 veces mayor que no hacer nada, Best Supportive Care. Así que a estos pacientes hay que hacerles algo, y lo primero que se demostró, y esto es una publicación que ya tiene 15 años de New England, que demostró que el gemcitabine y cisplatino, la combinación, era mejor que gemcitabine solo. Pero fíjense ustedes, las sobrevidas estas son sobrevidas de 12 con la combinación, 12 meses, frente a sobrevidas mucho menores con una sola droga y muchos menores
sin terapia sistémica. Y también la quimioterapia convencional en segunda línea con el régimen FOLFOX. Ustedes saben que las segundas líneas se prueban con placebo, porque son pacientes progresados a la primera línea, y esto frente al placebo, fíjense ustedes, la diferencia de sobrevida cuando uno la mira en números es despreciable, pero cuando uno dice, contame qué pasa al año, y más del doble de pacientes están vivos y hacen FOLFOX en segunda línea que si no hacen nada. 26% versus 11%. Así que la oncología es la ciencia que uno mira las cosas de diferente óptica. Pues yo te cuento a vos, estuve estudiando una droga y la sobrevida mediana es 6.2 meses y la otra es 5.3, vos decís, wow, se puede despedir de una tía lejana, lo único, ¿sí? Hablando mal, digamos, para divertirnos hoy. Pero si yo te digo, no es lo mismo 26% llegar vivo al año que 11%. ¿Ah? Y ese es otro aspecto de la oncología. Así cuando uno mira los números, los puede mirar de diferente manera. Así que 2010, régimen GemCis, les conté del 19 FOLFOX en segunda línea, capecitabina en el 17 se dijo que era la mejor adyuvancia postquirúrgica, pero lo que cambió fue la inmunoterapia. La inmunoterapia en el 23 con el estudio Topaz y en el 24 con Keynote. Fue la primera pregunta que les hice, 17%, 20% de ustedes contestó bien, en la cual agregar a la gemcitabina, el cisplatino, inmunoterapia, obtuvo los mejores beneficios. Pero esto tiene una historia. Uno sabe que cuando hace los inmunocheckpoint inhibitor, y los oncólogos saben muy bien esto, lo que está haciendo es bloquear moléculas que utiliza el tumor para escapar de la vigilancia inmune. Así que los tumores producen estos inmunocheckpoint, PD1, PDL1 y CTLA4, que cuando uno las bloquea, lo que hace es restablece la actividad citotóxica de las células inmunitarias, las células atacan el tumor y esto genera la respuesta tumoral. Así que esta es la forma de acción de los inmunocheckpoint. La mala noticia, los estudios de fase 2, incluso de fase 3, con solo inmunoterapia fracasaron en el cáncer del tracto biliar. Yo vengo a hablar de esto, pero cuando se los probó solo, al Pembro, al Nivo y al Durva no anduvieron. Fíjense ustedes, la tasa de respuesta objetiva, que es la respuesta tumoral parcial o completa, 5%, 11%, 6%. Tasa de control de la enfermedad es estabilidad de la enfermedad más las dos cosas que les conté, respuesta parcial o completa, más estabilidad, despreciable. Lo que sí se supo, y está en amarillo, que cuando uno da inmunoterapia, aunque actúas con poquitos pacientes, cuando pega, noquea. Es decir, la duración de la respuesta es muy alta. Fíjense ustedes, con nivolumab más de 12 meses, con durva más de 9 meses. Es decir, pocos pacientes respondían, pero pasó lo mismo que en otros tumores. La duración de la respuesta es muy buena. Entonces se dijo, bueno, vamos a combinar inmunocheckpoint. Uno que es un PD1 con un CTLA4 o un PDL1 con un CTLA4. Tampoco fue profundamente efectivo. Y esto llega a una etapa en donde pensaron los oncólogos, muy bien, de que uno podía usar el efecto pleiotrópico e inmunomodulador que tiene la quimioterapia citotóxica. Es decir, cuando uno da los venenos clásicos de oncología, gemcitabina, cisplatino, la que ustedes quieran, los viejos fármacos de quimioterapia, tienen un efecto sobre la célula tumoral tóxico, pero también tienen un efecto que yo le llamo pleiotrópico, como pasa con las estatinas, en la cual actúa en otros mecanismos. Y esos mecanismos en los que actúa, en parte, son inmunomoduladores y mejoran la respuesta a la inmunoterapia. ¿Sí? Y esto lo hacen a través de la activación de las células NK, como hace la gemcitabina, aumenta la infiltración inflamatoria del tumor, como lo hacen los dos, el gemcitabina y el cisplatino, y así las células inmunes dependientes de la médula ósea que inmunosuprimen bajan,
Y todo esto lo hace la quimioterapia convencional. Y lo que se quiso hacer con los dos regímenes de fase 3 que mostraron beneficios, agregando inmunoterapia a la gemcitabina y el cisplatino, hicieron esto, usar el efecto pleiotrópico. Así que a un grupo de pacientes se le dio en el trabajo de Topaz, en fase 3 en primera línea, Durva asociado con gemcitabina y cisplatino, hasta 8 ciclos de ambos quimioterápicos, y se siguió con Durva en vez de cada 3, cada 4 semanas. Y en otro grupo se probó la quimioterapia convencional. Y acá vienen también las dos visiones de la oncología. Pasaron desde el 2010 hasta el trabajo se publicó en el 2022 en New England también. Fíjense ustedes, pasaron 12 años y la sobrevida aumentó de 12.8 un poquito más de un mes, 1.3 meses. Y uno dice, wow, esto es nada, sí. Pero cuando uno separa en los 24 meses, la sobrevida mediana de los pacientes que hacían inmunoterapia era 25% y en la otra rama sin inmunoterapia era 10%. Eso es muy diferente. Un cuarto de los pacientes llegar vivo a los 2 años y con quimioterapia convencional solo el 10%. Entonces esta es la otra manera de ver la oncología. Pasaron 12 años para poquito más de un mes o 12 años para pasar de duplicar la sobrevida a los 2 años, ¿sí? También esto mostró beneficio en la sobrevida libre de progresión y esto también mostró beneficios, cuando el follow-up se extendió de 17 a 23 meses. Es decir, duplica la sobrevida de los pacientes a los 2 años, hacer Durva, y eso lo hace mejorando la tasa de respuesta objetiva. Fíjense, la inmunoterapia casi llega al 30%, la convencional 18% de tasa de respuesta objetiva, esto es reducción del tumor o desaparición, ¿sí? La duración de la respuesta también es mayor y fíjense ustedes, el 26% de lo que hacían inmunoterapia continuaba con respuesta, el tumor continuaba con respuesta pasado el año, es decir, actúa en un porcentaje limitado de pacientes, pero lo hace en forma muy prolongada. Y esto lo hizo teniendo los mismos eventos adversos. Fíjense, efectos adversos grado 3 o 4 con inmunoterapia es igual que con la combinación de quimioterapia. Y fíjense ustedes, la discontinuación del tratamiento también no cambió. Es decir, misma toxicidad, mejor sobrevida, a diferencia de lo que pasó con el hepatocarcinoma en colangio, no hubo mejoría al deterioro de vida. Digamos, el tiempo medio al deterioro de vida con uno u otro régimen fue similar. Y lo más importante en oncología es esto, que es un estudio inocente de 17 centros de Italia, más de 140 pacientes con colangiocarcinoma, follow-up de casi 9 meses, y fíjense ustedes, cuando este trabajo en vida real se compara con un estudio controlado, en donde entran solo pacientes muy establecidos sus límites, sin comorbilidades, con edades determinadas, la sobrevida media fue igual, la sobrevida libre de progresión fue igual, la tasa de respuesta objetiva también, la tasa de control de la enfermedad más del 85% y la duración de la terapia fue tan buena que los 8 o 5 meses no sirvieron para saber cuál era la mediana de duración. Así que esto quiere decir que cuando uno lo da en la vida real puede esperar números igual o incluso mejor que lo que pasaba en Topaz. La farmacología se imita y la otra compañía que tiene otro inmunocheckpoint inhibitor, pembrolizumab, también se probó con el mismo esquema. Y si bien parece que es lo mismo, no es tanto, porque estos pacientes que hacían placebo continuaban con la gemcitabina después de suspender el cisplatino en el periodo de los 8 ciclos. Es decir, a diferencia de Topaz, el Keynote continuó con gemcitabina
la población de placebo con el inmunocheckpoint inhibitor. Y esto mostró números similares. Fíjense ustedes. A 2 años, 25% de sobrevida con la combinación con inmunoterapia, 18% en placebo más gemcitabina, cisplatino, y este 18 es mejor que el 10 de TOPAZ debido a que estos pacientes continuaban con gemcitabina en forma continuada y habían suspendido el cisplatino. Esto lo hicieron en el contexto de muy buena perfil de seguridad, y esto es un trabajo con un mayor follow-up, y esto es calcado. Es decir, que cuando comparamos KEYNOTE con TOPAZ, es todo igual. Son trabajos realmente muy parecidos. La población de pacientes asiáticos es muy parecida, predominaba el intrahepático sobre el periliar y el distal. Lo que les conté en la población placebo era off en TOPAZ y luego continuaba con gemcitabine, y los ciclos de inmunoterapia eran cada 3 semanas con TOPAZ mientras hacían quimioterapia convencional y después cada 4, y en KEYNOTE el pembro se da cada 3 semanas siempre. Así que si uno quiere tener algo de versatilidad a la hora de que las inyecciones no sean tan seguidas, TOPAZ le da algo de beneficio. Fíjense ustedes, placebo a 2 años 10% versus 19%, y esta diferencia ya se las conté por qué es, pero cuando uno mira una comparación de drogas, el hazard ratio es muy útil. Y fíjense, este 0,80 es muy parecido a este 0,83. Esto es lo que impacta. Uno podría decir que TOPAZ reduce un 20% la mortalidad de sus pacientes y KEYNOTE la reduce un 17%. Esto es lo mismo. Fíjense, la tasa de respuesta objetiva, 27, 29, la duración, 85, 75, es decir, muy parecido. ¿Es lo mismo el Durva que el Pembro? No. En inmunocheckpoint, los más modernos son los PD1 y el Durva, perdón, PDL1, y el Durva es un PDL1, el Pembro es un PD1, y eso hace de que su perfil de eventos adversos inmunomediados sea mayor con el Pembro que con el Durva, y por lo tanto tienen algo de mejor perfil de seguridad. Así que esto son las respuestas correctas, y esto es lo que yo vi. ¿Me pueden...? Quiero que veas mi pantalla. La duplico, ¿no? Muy bien. Una sola persona sabía lo del Pembro, 7 sabían los del Durva. Pero bueno, bien, se enteraron. Sigamos con la presentación. Lo último, ¿tenemos 10 minutos más, Regina? 10 son. 9. 9. Bueno, ya hablé 1 hora, che, qué va. Esto es lo último, que es terapia dirigida. El hepatocarcinoma no tiene, y el colangio sí, y hay 9 esquemas terapéuticos en segunda línea, es decir, un paciente debería, teniendo colangiocarcinoma, primero tratar de resecarse, si no, ir a terapia sistémica con inmunoterapia GemCis, inmuno estamos hablando de Durva o Pembro, y si progresa a ese régimen, la segunda línea estaría determinado por tener alguna mutación drugable, vas a ir a alguno de los 9 esquemas aprobados por la FDA dirigido a la mutación drugable, y si no tenés nada drugable, vas a FOLFOX, que era el segundo línea aprobado ya hace algunos años. Así que perfil molecular con NGS tienen que hacerse todos. Si no tenemos suficiente tejido, hay que hacer una biopsia líquida con lo que se llama cell-free DNA, ¿sí? Y que tiene bastante correlación
con las mutaciones que uno encuentra en tejidos. Si bien hubo algunas dudas con los métodos más antiguos, no lo hay ninguna con los métodos actuales. Y como ustedes pueden ver, mutaciones drugables hasta el 40 o 50% de los intrahepáticos, menos el cáncer de vesícula biliar, 20 a 30%, y 10 a 30% el extrahepático, que habíamos dicho que era el periliar y el distal. Por lejos, la mutación drugable más prevalente en el intrahepático es la fusión o el reordenamiento del FGFR2, que es el factor de crecimiento fibroblástico, o bien la mutación de la IDH1, esta enzima. Si bien parece esto un chino, si uno tiene un colangio y alguna de estas mutaciones, metes un checkpoint en oncología. ¿Por qué? Porque estas mutaciones tienen drogas que las pueden bloquear al mecanismo de acción tumoral, como el pemigatinib, infigatinib, futibatinib. Y fíjense ustedes en este trial de dos drogas que sirven para la mutación de FGFR2, la sobrevida mediana, 21 meses y 21.7 meses en segunda línea, que con FOLFOX era 6.2 meses. Es decir, triplicás tu sobrevida en segunda línea si tenés una mutación drugable, por ejemplo esta en un intrahepático. Por eso yo les digo que esto impacta. Fíjense, comparado con primera línea es el doble casi de sobrevida, pero esto es segunda línea. Acá te escapaste a la primera línea, por lo tanto tu comparación es esta, la de FOLFOX. ¿Sí? La mutación más prevalente en cáncer de vesícula biliar y en el extrahepático es la ER2, la que tienen los oncólogos, saben muy bien, el cáncer de mama, por ejemplo, ¿sí? Que es la sobreexpresión o amplificación de este receptor para el factor de crecimiento epidérmico. Y el pertu-trastu o la combinación de una droga como el deruxetán con un anticuerpo como el trastuzumab en una unión covalente es el tratamiento indicado. Así que si uno tiene esto, y estos se prueban en unos trials de nueva generación que se llama Basket Trial. El Basket Trial es un trial que mete tumores de todos los sitios, mama, pulmón, lo que quieran, ¿sí? Gastrointestinal, y que todos tienen la mutación. ¿Sí? De los 217 pacientes de este Basket Trial, solo 41 tenía cáncer del tracto biliar, 15%. Cuando uno sobreexpresa en inmunohistoquímica este HER2 de forma muy positiva, miren lo que es la tasa de respuesta, 56% objetiva. Esto es respuesta parcial o completa. Miren la duración de la respuesta, 22 meses. Miren la sobrevida global en segunda línea, el doble que con FOLFOX. Por lo tanto, si uno tiene alguna de estas mutaciones drugables, tiene que hacerla. Por supuesto, la inmunoterapia anda muy bien cuando hay inestabilidad microsatelital o algún trastorno en la reparación o una alta tasa de mutación. Así que si tuvieras estas mutaciones, tu primera línea va a andar muy bien también, ¿sí? Con inmunoterapia. Así que esto es clave hacerla. Fíjense ustedes, sobrevida mediana en segunda línea con Pembro, 24 meses comparados con 6.2 con FOLFOX. Así que esto es muy bueno, esto se demostró muy bien en estos Basket Trial y esto es un follow-up prolongado de este mismo estudio y por lo tanto esto hay que hacerlo. Así que la NCCN establece que uno, si tiene un colangio, tiene que hacer estas mutaciones. Esta fue la respuesta correcta a mi pregunta. Intrahepático IDH1 es la más prevalente, extrahepático HER2 es la más prevalente. Acá se los muestro. Su votación, última diapositiva, fue esta.
20%. Así que bien, vino bien la charla. Así que colangiocarcinoma, este es el fixture 2025 de colangio. Todo lo que sea primera línea, hoy Topaz y Keynote, Durva y Pembro, todo lo que es segunda línea convencional con Fox o segunda línea con alguna mutación drugable abajo. Así que para definir o terminar, el cáncer de tracto biliar es la segunda neoplasia maligna primaria del hígado en frecuencia. La incidencia y la mortalidad está en crecimiento y se basa principalmente, la que aumentó mucho es la localización intrahepática. Clasificación anatómica es importantísima hoy porque hay claras diferencias epidemiológicas del abordaje terapéutico y de la biología tumoral. Y terapia dirigida. Al no existir tamizaje en población de riesgo, lo malo es que el diagnóstico se hace en etapas muy tardías. Más del 60% de los pacientes son irresecables porque el tumor está localmente avanzado o metastásico. Y como les conté, el único tratamiento potencialmente curativo es la cirugía. ¿Sí? La tasa de recurrencia post-resección es extremadamente elevada, 50-60%, y la adyuvancia con capecitabina durante 6 meses parece reducirla, y los datos son de un protocolo negativo de fase 3, pero con números per protocol y de intention to treat en no endpoint primario es positivo. Y en estadio irresecable les conté que en una minoría extremadamente seleccionado de pacientes con periliare intrahepático se puede hacer trasplante hepático y lo estamos haciendo. Como les conté también, el cáncer del tracto biliar irresecable o recurrente son candidatos a terapia sistémica, siendo la elección de primera línea Durvo-Pembro, los dos más Gem-Cis, por este efecto pleiotrópico de la quimioterapia convencional. La sobrevida mediana está alrededor de los 12 meses y les conté que el 25% llega vivo a los 2 años con esta terapia. En segunda línea, FOLFOX no mejoró mucho las cosas, 25% de sobrevida, pero no a los 2, sino que al año en segunda línea. Y como les conté, hay que hacer el panel de 9 determinaciones por NGS para perfil molecular en segunda línea, y hasta el 50% del intrahepático tienen alguna de las mutaciones más prevalentes como la IDH1 o FGFR2, y hasta un 30% de los extrahepáticos o de vesícula biliar tiene HER2, y esto permite terapia dirigida con muy buenas sobrevidas que son mejores que las sobrevidas de primera línea. Así que gracias por el tiempo de más. ¿Llegué hasta el postre o no? Sí, llegué al postre. Bien, llegan preguntas. Tengo una, la voy a leer para que la gente que está conectada pueda. Ablación por radiofrecuencia en colangio intraductal, algo nuevo, se viene, pero los estudios controlados para que marquen evidencia de que esta es una terapia estándar todavía faltan. Y hoy a mi paciente con una enfermedad intraductal iría a resecarlo y no a ablacionarlo, excepto que sea irresecable. Pero sí es muy bueno, no todos tenemos este equipo, ¿sí?, para hacer ablación intraductal. Pero se viene, esto es colocar un coledocoscopio con canal de instrumentación, y con una sonda especialmente diseñada se puede ablacionar el tumor intraductal o papilar. Pero como digo, esto no es el standard of care, y si tendría esto en mi unidad y es potencialmente resecable, iría a resecar. La resección tiene sus ventajas, vas al pedículo, haces vaciamiento ganglionar del epiplón, tenés otros recursos, y en una enfermedad que tiene tan alta chance de recurrencia, creo que la cirugía es mejor que la ablación. ¿Preguntas? Bueno. Me asusté, pensé que me iba a preguntar algo vos, me asusté. ¿Alguien? Doctor Castro. Gracias y bienvenido de nuevo.
Gracias. ¿Cuál será como el mejor momento para tomar la biopsia? Ah, Porque a veces, muchas veces llegan los pacientes con nosotros porque el que hizo el procedimiento le dijo que tenía cáncer, pero que no le pudo tomar la biopsia, le puso el stent y que solo con eso, ay, miras, ¿cómo le haces? es muy bueno. Creo que el mejor momento es el de una resección, porque te traes toda la pieza. Si el paciente es irresecable y los tumores son periliares, ahí tenés un gran desafío, porque la mayoría de los expertos piensan que en la mitad de los casos no tenés buen material. Y en esos casos deberías tener un buen laboratorio de biopsia líquida, porque meter una aguja en un tumor periliar chico y obtener un buen material que te sirva para histología, inmunistoquímica, y una vez que gastaste el taco, tengas que mandarlo a hacer NGS, el que recibe ese pobre material se acuerda de vos. Así que el mejor momento creo que es al principio de la terapia, y creo que va a tener alguna utilidad la biopsia líquida cuando hay progresión tumoral, con suma de nuevas mutaciones y posibilidad de dosarlas nuevamente ahí. Pero creo que al principio. Yo creo que todo paciente que uno hace diagnóstico de colangio, que le da permiso para hacer tratamiento sistémico de primera línea, es el momento para hacer NGS, porque la aplicabilidad de una segunda línea es muy alta en colangio. A diferencia de lo que pasa en hepatocarcinoma, en la cual se cree que en la vida real cerca del 40% son partidarios de una segunda línea, y eso se ve bien en los trials. Los trials muestran, los trials recientes de inmunoterapia en hepatocarcinoma muestran que cerca del 50% de los pacientes randomizados y que se meten en un protocolo de primera línea acceden a una segunda línea. Pero en colangio no peleas contra la insuficiencia hepática del hepatocarcinoma y la cirrosis subyacente. Entonces la factibilidad de una segunda línea es muy alta en colangiocarcinoma. Se cree que en la vida real eso está alrededor del 70 a 90%. Por lo tanto, vas a tener oportunidad de una segunda línea. Yo lo haría al principio. ¿Alguna otra pregunta? Abel, para que te llegue el micrófono porque hay gente conectada que no la va a escuchar. Excelente la charla, Gracias, como Abel. siempre. ¿En qué momento decide uno o cómo diferencia uno si está con inmunoterapia en colangiocarcinoma? Si el paciente está con un DILI asociado a inmunoterapia o realmente progresó como el colangiocarcinoma. Es una buena pregunta. Es un paciente fácil de biopsiar. El problema es DILI, es decir, la hepatitis inmunomediada asociada a los inmunocheckpoint inhibitor, sumado ahora a muchos casos de colangitis inmunomediada, que a veces tienen expresión colangiográfica como una colangitis esclerosante primaria o es microscópica. Pero son pacientes fáciles de biopsiar porque no tienen cirrosis, ascitis ni complicaciones. Así que este es un paciente que cuando dudo si una alteración enzimática se debe a un compromiso metastásico intrahepático o una obstrucción biliar que es más intensa, lo biopsio, el paciente tiene una histología muy característica. Así que tu pregunta es muy buena. Ante la duda, biopsia, que tienen una histología muy característica, la hepatitis inmunomediada, incluso la colangitis. Pero un paciente que sigue estable sin enfermedad intrahepática y que su obstrucción biliar está solucionada, una flare enzimático lo interpreto como una hepatitis inmunomediada. Pero es fácil de biopsiar. A mí cuando me dicen biopsiar a un paciente con hepatocarcinoma e inmunocheckpoint inhibitor y tiene un poquito de ascitis, 70.000 plaquetas y anda a biopsiar eso. Y cuando lo biopsias venís con un pedazo de tejido fibroso así y no de hígado. Estos pacientes tienen buen hígado porque la mayoría no tiene cirrosis ni complicaciones de la hipertensión portal. Una pregunta, ¿en cuánto tiempo considera la biopsia por sospecha de DILI en inmunoterapia? Rápido. Porque ¿en cuánto tiempo uno debería actuar ante sospecha de DILI en
la terapia con inmuno de checkpoint inhibitor rápido. Deberías hacer un seguimiento con los test de función hepática periódico y antes de la infusión siguiente debería tener enzimas. Y si tenés un flare enzimático, está contraindicada la infusión y debes resolverlo en ese momento si empezás con esteroide o no. Es una enfermedad que se trata rápido, no podés estar dando vueltas. Y si a los 5 rápidamente no responde a los esteroides, tenés que agregarle algún otro inmunosupresor. Así que no, se actúa bien rápido en esto. Los dolores de cabeza nuevos son las colangitis inmunomediadas. Yo he tenido un par en estos últimos 2 meses vinculado a tumores no relacionados con el hígado, con pacientes con fosfatasa alcalina muy elevada, incluso ictéricos. Algunos tienen cambios morfológicos en la vía biliar principal, son muy lindos para verlos porque en el pasado no lo veíamos. Y los 2 que vi están ligados a nivolumab debido a que tiene receptores en la vía biliar también. ¿Sí? Es decir, el nivolumab tiene mucha más acción en la vía biliar inmunomediada que otros inmunocheckpoint inhibitor modernos como PDL1. ¿Sí? Muy interesante. Lo tuve que estudiar porque en el sentido de que no era algo muy bien descripto qué hacer con alguien con FAL por 10, sin ictericia, con pocas transaminasas. Así que muy interesante esta nueva etapa. Lo que pasa es que los pacientes viven más y vamos a empezar a ver cosas que antes no veíamos. Ese es el resumen de esto. Es que antes cuando alguien hacía 4 ciclos y progresaba y interrumpía la terapia no veías ninguna complicación. Hoy tenés a alguien con 2 años con una inmunoterapia y vamos a empezar a ver otras cosas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Gracias por la invitación. Que no se cansen de mí es bueno. Que me consideren un par y un amigo también. Así que de Argentina me están por echar. Así que no, gracias como siempre. Es un gusto para mí estar y me encanta el desarrollo que han tenido los gastroenterólogos volcándose al hígado y los oncólogos volcándose al hígado. Así que siempre es un gusto compartir con ustedes que me enseñan mucho. Tienen casos muy interesantes y una buena medicina. Así que gracias. Y a los conectados también. Yo no sé si hay preguntas en el chat. Era eso que... Bien, perfecto. Gracias por manejar el chat también, Regina. Agradecido, doctor, tras ilustre charla. Haremos la entrega de un diploma de reconocimiento, el cual dice así: la Asociación Guatemalteca de Gastroenterología, Hepatología y Endoscopía Gastrointestinal extiende el presente diploma a Dr. Andrés Eduardo Ruff por su participación como conferencista en novedades terapéuticas en colangiocarcinoma, dado en la ciudad de Guatemala a los 23 días del mes de septiembre del año 25. Firma la doctora Regina Ligoría como presidente y doctor Carlos Alonso como secretario. Gracias. Es para llegar a casa esto, ¿sí, no?